Bienvenidos de nuevo a su canal de drama turco número 1. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Su copyright que estuvieron tan enganchados como yo a todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, y hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando vueltas y vueltas en internet, algo que ha sacudido los cimientos de una de las amistades queridas por los fans, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepúrense porque esto es tú que arde. Vamos a desentrar más menos los rumores, los chismes y la posible verdad de de todo este drama. ¿Realmente Demet tuvo algo que ver con el fin de la amistad entre ella y Can? ¿Qué copyright hay de cierto en todo esto? Pues abro superíndice 3, chense los cinturones porque vamos a sumergirnos de lleno. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones jugosas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ok, vamos al grano. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su trabajo juntos en la exitosísima serie Erkenci catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional. Los fans estaban completamente enamorados de su pareja en la pantalla, Sanem y Can, y muchos esperaban, e incluso rogaban, que su relación superíndice 3N trascendiera a la vida real. La energía que desprendían era palpable, tanto en las escenas románticas como en los momentos CU superíndice 3 micos, convirtió copyright-dolos en un fenus superíndice 3 meno global. Era difícil no sucumbir a la magia que proyectaban, lo que alimentaba a UNMUNDS las esperanzas de una relación superíndice 3N fuera de las CU maras. Pero como suele suceder, la realidad fue mucho más complicada. Si bien durante la transmisión superíndice 3N de Erkenci se les veo a muy unidos, compartiendo risas, bromas y una evidente buena onda, con el tiempo, algo cambió superíndice 3. Y aquí es donde empiezan a surgir los rumores y las especulaciones. Los sets de grabación superíndice 3N, que antes eran un hervidero de camaradería y celebración superíndice 3N, comenzaron a sentirse tensos. Testigos afirmaban que las interacciones se volvieron frías y profesionales, lejos del ambiente CU y lido que los caracterizaba. Incluso pequeó más menos os detalles, como la disminución superíndice 3N de publicaciones conjuntas en redes sociales, no pasaron desapercibidos para los fans observadores. Después copyright del final de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos se enfocaron en sus propios proyectos y poco a poco dejaron de aparecer juntos en público. Lo que antes eran interacciones constantes en redes sociales se convirtió superíndice 3 en silencio absoluto. Y claro, los fans empezaron a notar esta distancia. El abrupto final de la serie dejó superíndice 3 un vacuo en los corazones de los seguidores, pero el silencio que siguió superíndice 3 a la relación superíndice 3N entre Demet y Can generó superíndice 3 a UNMUNDS interrogantes. ¿Qué copyright ha pasado entre ellos? ¿Por qué copyright la repentina separación superíndice 3N? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Empezaron a circular historias sobre posibles desacuerdos de SDCU maras, sobre tensiones profesionales y hasta sobre celos. Algunos de que la creciente fama de Can, y su posterior condiéresis copyright sito en Italia, ha generado cierta envidia por parte de Demet. Otros, en cambio, apuntaban a que Demet se sentó opacada por la atención superíndice 3N que recibo a Can, y que eso ha afectado su amistad. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y aunque Erkenci fue un trampolín para ambos, la forma en que cada uno gestionó superíndice 3 su carrera posterior pudo haber generado roces. Se comentaba que Demet buscaba consolidarse en papeles dramáticos en Turquía, mientras que Can optaba por expandir sus horizontes en el mercado internacional. Pero la teoría fuerte, la que ha resonado entre los fans y los medios, es la que apunta a que Demet tuvo algo que ver con una ruptura amorosa de Can. Lo que oyen. Se dice que Can estaba saliendo con alguien y que Demet, ya sea de forma intencional o no, terminó superíndice 3 involucrada en la separación superíndice 3N. El chisme, como la pu superíndice 3 Lbora, se extendió superíndice 3 RU, pidamente por las redes sociales. La identidad de la supuesta novia nunca se reveló superíndice 3 completamente,
lo que alimentu superíndice 3 a UNMU, es la especulación superíndice 3N. Algunos insinuaban que se trataba de una actriz italiana con la que Khan estaba trabajando en un nuevo proyecto, mientras que otros aseguraban que era una persona ajena al mundo del espectáculo. Ahora, antes de que saquen las antorchas y los trinches, aclaremos algo: estos son su superíndice 3 los rumores. No hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los involucrados. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego. Y la falta de desmentido por parte de Demet y Khan su superíndice 3, lo aún más menos a diu superíndice 3, leu más menos al fuego. Sus representantes, consultados por diversos medios, se limitaron a emitir comunicados genu copyright ricos sobre la vida privada de sus clientes, sin abordar directamente el tema de la supuesta ruptura amorosa y la participación superíndice 3N de Demet. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y Khan se enfrió superíndice 3. Y aunque ambos han evitado hablar directamente sobre el tema, sus acciones y sus silencios dicen mucho. Por ejemplo, en varias entrevistas, cuando se les ha preguntado sobre el otro, han respondido con evasivas o con respuestas cortas y poco entusiastas. Nada que ver con la calidez y el cariu más menos o que mostraban antes. Incluso en eventos públicos donde coincidieron, se evitaban mutuamente, creando una atmu superíndice 3 esfera incu superíndice 3 moda para los presentes y por supuesto para los fans. Los intentos de los entrevistadores por obtener alguna declaración superíndice 3N reveladora resultaron infructuosos, lo que confirmaba la existencia de una tensión superíndice 3N palpable entre ambos. Además es que tener en cuenta que ambos tienen personalidades muy fuertes y marcadas. Khan Yaman es conocido por su carisma, su extroversión superíndice 3N y su forma directa de hablar. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer muy reservada, que cuida mucho su imagen pública y que prefiere mantenerse alejada de los escándalos. Estas diferencias, que al principio pudieron resultar complementarias, con el tiempo pudieron convertirse en fuente de conflicto. La espontaneidad de Khan, a veces interpretada como impulsividad, pudo chocar con la cautela de Demet. Es posible que estas diferencias en sus personalidades, sumadas a las presiones de la fama y a los rumores de romance, hayan contribuido a crear fricciones entre ellos. También copyright N es posible que simplemente sus caminos hayan tomado direcciones diferentes y que la amistad se haya diluido con el tiempo. La trayectoria profesional de ambos sufrió superíndice 3 transformaciones significativas después copyright S de Erkenci Kwai. Khan se consolidó superíndice 3 como un galo VN internacional, protagonizando series en Italia y Spau más menos a, mientras que Demet se enfocó superíndice 3 en proyectos mu S locales, demostrando su versatilidad actoral en comedias románticas y dramas. No podemos olvidar que el mundo del espectáculo es un ambiente muy competitivo, donde las relaciones personales pueden verse afectadas por los intereses profesionales. Y a veces las amistades, por muy fuertes que parezcan, no logran sobrevivir a las exigencias y a las presiones de la fama. La lucha por los papeles, la atención superíndice 3N de los medios y el reconocimiento del público pueden erosionar incluso los vínculos mu S su superíndice 3 lidos. En este contexto, es comprensible que la amistad entre Demet y Khan haya sufrido las consecuencias de la competitividad inherente a la industria del entretenimiento. Otra cosa que hay que considerar es que los fans a veces idealizamos las relaciones entre nuestros artistas favoritos. Queremos que sean amigos, que se amen, que vivan un cuento de hadas. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, nos sentimos decepcionados. Pero hay que recordar que ellos son personas reales, con sus propios problemas, sus propias decisiones y sus propias vidas. Y al final del día, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que esperemos de ellos. Volviendo al tema central, ¿realmente Demet destruyó superíndice 3 la amistad con Khan? Es imposible saberlo con certeza. No tenemos pruebas concretas que demuestren que ella fue la causante de la ruptura. Pero podemos afirmar que algo pasó superíndice 3, que algo cambió superíndice 3 entre ellos. Y que por alguna razón superíndice 3N, decidieron alejarse. Quizás la verdad se encuentre en una compleja combinación superíndice 3N de factores, diferencias de personalidad, presiones profesionales, rumores de romance y tal vez un incidente específico que desencadenó superíndice 3 el final de la amistad. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás algún día, alguno de los dos decida romper el silencio y contar su versión superíndice 3N de la historia.
Pero por ahora, lo único que podemos hacer es especular, analizar los rumores y tratar de entender lo que pudo haber sucedido. Y por supuesto, respetar su privacidad y sus decisiones. Lo que Suesuna Lub estima es que una amistad que parecua tan fuerte y tan genuina haya terminado de esta manera. Porque Mu se halló de los rumores y las especulaciones, lo que quedaba claro era que Demet y Can se tenuan mucho cariu más menos o y mucho respeto. Y es triste ver CU superíndice 3 mo ese vínculo se ha roto. Una colaboración superíndice 3N que parecua destinada a perdurar en el tiempo se desvaneció superíndice 3, dejando un sabor amargo en los corazones de sus seguidores. En fin, mis queridos chismosos, este es el drama de Metcan en pocas palabras. Una historia llena de rumores, especulaciones y mucho misterio. Una historia que nos recuerda que a veces, las apariencias engau más menos ani que las relaciones, por muy su superíndice 3 lidas que parezcan, pueden romperse en cualquier momento. Y que al final la verdad suele ser mudese compleja y matizada de lo que imaginamos. Y llegamos al final de nuestro chismecito de hoy. Espero que les haya gustado sumergirse en este drama turco conmigo. Hemos explorado los rumores, analizado las evidencias y tratado de entender qué copyright pudo haber pasado entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son su superíndice 3 lo especulaciones basadas en la información superíndice 3N que circula en los medios y en las redes sociales. La verdad completa probablemente su superíndice 3 lo la conocen ellos dos. Y al final su versión superíndice 3N es la única que realmente importa. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Demet y Can? ¿Creen que Demet tuvo algo que ver con el fin de su amistad? Du copyright gemme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus teorías y sus perspectivas. Compartan sus ideas, sus sospechas y sus análisis. Este es un espacio para debatir y para expresar nuestras opiniones, siempre con respeto y consideración superíndice 3N. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo copyright dándoles el mejor chisme turco. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas historias jugosas preparadas para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 chismecito. Besos. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros estamos aquí para disfrutarlo.